Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los recontra bendiga. Hemos terminado la serie de Marcos, el Evangelio de Marcos. Hicimos 72 estudios de la serie Evangelio de Marcos. Yo le pedí a Dios que me diera dirección. Hace tiempo que me tiene motivado con un libro, una carta bien especial, con profundidades, bastante. Entonces, hoy día, a partir de hoy día, durante una serie de estudios, estaríamos empezando el estudio de la carta a los Efesios. La carta a la iglesia de Éfeso que escribió Pablo. Entonces, ahora vamos a partir con una serie de temáticas que son un tanto, yo diría, muchas veces complicadas, muchas veces controversiales, como tiene que ver con lo que es la predestinación y otras cosas más. Entonces, vamos a empezar y espero que sea de bendición. Yo hago una advertencia siempre en estos estudios. Yo no estoy agotando la interpretación del texto. Yo estoy tomando una parte. Los textos son muy ricos en enseñanza. Como dijo una vez un teólogo español que vino acá a Chile, dijo una gran verdad. Dijo, la Biblia tiene una sola interpretación porque el hecho es un histórico, algo, pero tiene muchas aplicaciones. O sea, el hecho que ocurrió, que las circunstancias en que se dijeron las palabras, tiene una sola interpretación del contexto, pero tiene muchas aplicaciones. Por eso la palabra de Dios es viva, porque algunas veces nos habla a nosotros directamente en nuestra realidad actual. Y tomamos un texto bíblico y nos habla a nosotros y el Espíritu Santo da esa capacidad de que ese texto pueda ser aplicado a lo que estamos viviendo y nos da respuesta y nos bendice y nos guía. Entonces la Biblia tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Y a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos sacar muchas cosas a la luz. Podemos ser muy bendecidos. Entonces lo que yo quiero decirles con esto es que no he agotado el texto. Yo tomo, porque a lo mejor la persona a decir que está viendo esto, va a decir, oye, pero no dijo esto, o porque no se fue por este lado. Hay muchas cosas. Yo voy a abarcar lo que pueda, lo que a mí se me ha dado y no más. Entonces, sigamos adelante. Entonces, serie cartas a los Efesios. Efesios, estudio 1. Puse estudio 1 para que no fueran a pensar que era el capítulo 1, porque la carta a los Efesios tiene 6 capítulos, cortita, bueno, cortita entre comillas, porque hay una más corta, 6 capítulos, pero lo vamos a dividir en varios estudios. Entonces, vamos a empezar. Vamos nosotros ahora a ver del versículo 1 al versículo 5. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos textos tan complicados nos obligan a entrar en detalles del idioma español, con las conjunciones, con los artículos, con los nombres, con los verbos, nos obligan a entrar en detalle y agradecemos, en cierto modo, a Dios que los traductores se preocuparon de usar las palabras precisas y más cercanas a lo que la Biblia decía. Entonces, vamos a ver un poco más. Entonces, vamos viendo. Vamos a hablar un poco del contexto. Mira, ahí en el mapa, yo lo voy a apuntar con la flechita, está Éfeso. Aquí está Asia Menor, al frente está Grecia, la isla de Grecia, está Atenas, está Éfeso. Y aquí en este pedazo que ahora actualmente es Turquía, Turquía tiene parte de Asia y parte de Europa, eso que estoy marcando con la flechita ahí, del cursor, es Europa. Entonces Éfeso está ahí, y aquí ustedes se dan cuenta, y si empiezan a leer, está Pérgamo, está Filadelfia, está Sardes, Hermina, Éfeso, está la Odisea,
Colosa. Están todas las iglesias que, por ejemplo, se nombran prácticamente todas las iglesias que se nombran en Apocalipsis, ¿verdad? Tesalónica está más allá, pero aquí en este puro espacio tan pequeño que actualmente es Turquía. Bueno, entonces vamos a ver un poco que, según la leyenda, Éfeso, esto es leyenda, fue fundada por la tribu de las Amazonas. Las Amazonas eran mujeres guerreras y que la leyenda contaba que Amazon tiene que ver con pecho, los pechos, y Amazon es sin pecho. Se dice en la leyenda que estas mujeres se cortaban un pecho, se cercenaron un pecho para usar mejor el arco y la flecha, o sea, para usar el arco. Eso es la leyenda. Excelente guerrera femenina. Se cree que el nombre de la ciudad se deriva de Apasa, el nombre de una ciudad en el reino de Arzawa, que significa ciudad de la diosa madre, y probablemente porque ahí está el culto a Diana o Artemisa, un fuerte culto con un templo gigante que lo vamos a ver. Algunos eruditos sostienen que el signo del labris, el hacha de doble filo de la diosa madre que adornó el palacio de Nosos, Creta, se originó en Éfeso. Bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo que cosas como esta ciudad se constituyó en una ciudad bien compleja. O sea, y aquí se supone que pasaron cosas muy grandes, porque el culto a Diana o el culto a la diosa, bueno, ahí vamos a ver después el nombre, en este caso la diosa Diana, era fuerte, con otros nombres también. Entonces veamos un poquito más lo que es la ciudad de la cual estaba la iglesia a la cual se le escrita esta epístola, para situarnos. Éfeso, ahí usted puede ver unas ruinas, que son ruinas de tipo culturales, turísticas. Éfeso estuvo habitada desde el final de la Edad del Bronce en adelante, pero se reubicó debido a las inundaciones y los caprichos de varios gobernantes, como en el caso de la ciudad de Valdivia. Se recuerdan ustedes que la ciudad de Valdivia fue inundada por el maremoto del año 60 aquí en Chile, y la ciudad de Valdivia actual no tiene nada que ver con la ciudad de Valdivia original. La otra quedó hecho pedazo un día. Entonces se la reubicaron. ¿Qué pasa con algunas ciudades? Que se corren un poquito, o ya sea se corren unos kilómetros o varios kilómetros. Mientras que los carios y los leyes estuvieron entre los primeros habitantes de la ciudad. Las migraciones jónicas comenzaron alrededor de 1200, o sea, eran pueblos jónicos que venían de otro lugar, por lo que Éfeso es principalmente conocida como una ciudad griega jónica. Era de una provincia, ¿verdad? Provincia jónica. Éfeso está catalogada por la UNESCO. ¿Me escucha esto? Éfeso está catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el 2015. La Éfeso griega, la ciudad, toda la que estamos hablando ahora. Mire, ustedes ven en esa fotito que les estoy mostrando ahí, eso eran los estadios, los auditorios. Realmente esos auditorios que había muchas personas, están casi todas las ciudades, incluso allá alrededor de Jerusalén o en torno a Jerusalén, también habían eventos como esos como auditorios especiales, aerópagos, lugares donde se hablaba, se escuchaba, bueno, donde estaba el teatro que se hacía ahí, el arte. Y ustedes se dan cuenta que todo va, confluye hacia un centro que es un pequeño lugar para que la gente pudiera fijarse la vista, y no es en todo, es una media luna o medio círculo. Bueno, eso era parte de la cultura de los antiguos. La ciudad fue fundada por segunda vez por el jónico Andrócles, hijo de Codro. Las ciudades que se establecieron después de las migraciones jónicas se unieron en una confederación bajo el liderazgo de la ciudad de Éfeso. La región fue devastada durante la invasión cimeria al principio del siglo VII a.C. Pero bajo el gobierno de los reyes lidios, Éfeso se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo mediterráneo. Era un puerto. Éfeso fue centro de aprendizaje y el lugar de nacimiento y hogar del gran filósofo presocrático, o sea, antes de Sócrates, presocrático, Heráclito.
las mujeres gozaban de derechos y privilegios iguales a los de los hombres. Y existen registros de artistas femeninas, escultoras, pintoras y maestras. Es una ciudad que ya tenía claro lo que eran los derechos en general. Por la noche las calles de la ciudad eran iluminadas con lámparas de aceite, un lujo que no muchas ciudades podían permitirse. Es interesante esto que estoy diciendo, porque nosotros vemos el alumbrado público acá y no estamos acostumbrados a transitar por las calles con alumbrado público. En la noche se prenden las lámparas y para nosotros es muy cómodo. Ni siquiera nos imaginamos no contar con eso. Ni siquiera nos imaginamos que no haya luz. Pero en la antigüedad, imagínense, estamos hablando de tantos siglos atrás, que habían lámparas que se le ponían en la calle y que alumbraban. Entonces, dice interesante, dice, por las noches las calles de la ciudad eran iluminadas con lámparas de aceite, un lujo que muchas ciudades podían permitirse. Bajo el gobierno del griego Creso de Lidia, se inició la construcción del gran templo de Artemisa o Diana, Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, destruido por primera vez por el fuego en el 356 después de Cristo, la misma noche que nació Alejandro Magno. Entonces ahí tiene usted la derrota de Creso a manos de Ciro, rey de Persia, puso la totalidad de la Anatolia bajo el dominio persa, pero Éfeso continuó prosperando como un importante puerto comercial. Cuando las polis jónicas se rebelaron contra el dominio persa en el siglo V después de Cristo, Éfeso permaneció neutral. Entonces, y así escapó de la destrucción sufrida por tantas ciudades. Bueno, entonces estamos viendo ahí que la ciudad de Éfeso fue una ciudad importante, muy importante en la antigüedad. Entonces lo que nosotros estamos viendo es el entorno de la iglesia. ¿En qué entorno de la iglesia? O sea, nos vamos a encontrar y eso usted puede darse cuenta que el ataque que sufrió Pablo cuando estaba predicando y empezó a hablar de los ídolos y empezó a echarle a perder el negocio a los que vendían reliquias. Ustedes se recuerdan que había gente que vendía reliquias. Entonces se armó una confusión o se armó una pelea de proporciones y en la cual llevó a la cárcel a Pablo. Entonces, y donde el pueblo gritaba que Diana o Artemisa era la diosa de Éfeso y que nadie podía derribarla. Entonces, Pablo predicó en un ambiente muy complicado. Entonces, esa es la condición de la ciudad donde la iglesia de Éfeso estaba establecida. Mire, no es mucho mayor, mucho mejor que las condiciones que estamos ahora. Nosotros estamos como medio complicados porque se nos está viniendo abajo una serie de construcciones sociales y de otro tipo que son de carácter político y que nos están complicando la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros de repente el temor empieza como a apoderarse de las personas y no se haya qué hacer. Entonces, no, pues las condiciones con que partió la iglesia eran muy desfavorables. Y yo diría que las cosas que están pasando actualmente guardan mucha relación con eso. O sea, nosotros estamos volviendo a los principios de la iglesia primitiva, las mismas condiciones. Lo único que ahora hay mucha gente que conoce la palabra del Evangelio. Cuando estuvimos estudiando la carta el Evangelio de Marcos, nosotros no podemos dejarnos de sorprender de la palabra sabia, profunda, llena de verdad, de amor, llena de revelación, llenas de una construcción social tan buena que tiene Jesús. Por eso los detractores del Evangelio nunca hablan contra Jesús. Es muy raro que una persona hable, solamente los que lo quieren desprestigiar desde el punto de vista
de que no fue el Mesías, como en el caso, o lo que lo rechaza, como es el caso de los judíos ortodoxos, que no aceptan que Jesús es el Mesías. Pero con respecto a las enseñanzas de Cristo en todo orden de cosas, son espectaculares. No hay, como dicen por algunos ahí, el Evangelio no ha sido superado nunca en cuanto a la cuestión de derechos de todo tipo, en cuanto al amor, en cuanto a la convivencia entre las personas. Si usted se recuerda lo que estudiamos, es espectacular. Entonces, aún en los climas adversos, la iglesia sigue siendo una bendición. Así que el apóstol Pablo se le puede considerar el iniciador de la iglesia de Éfeso, junto a Bernabé, durante su viaje misionero. Y es verdad, o sea, no hablamos de la persona que inauguró la iglesia, porque esto no es un centro deportivo, ni un club deportivo. La iglesia la instituyó, la estableció Cristo, ¿verdad? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, no estamos hablando no estamos hablando de una organización que se inaugura. Entonces, pues, bueno, los que inauguraron la iglesia de Éfeso, no. Es el iniciador de la obra en medio de los gentiles en Éfeso, Pablo. Entonces, esa iglesia empieza con Pablo. Pablo profundiza las enseñanzas de Jesucristo de tal manera que traspasa la barrera de un maestro, que explica de una manera sencilla las enseñanzas del Señor. Entonces, Pablo lo que hace, ¿por qué Pablo es tan reconocido? Porque Pablo entra a profundizar las enseñanzas de Jesucristo. No es que él tome otras enseñanzas. Lo que pasa es que además Pablo cumple con algo que es extraordinario. Miren lo que vamos a leer aquí. Dice que sino que fue más allá y cumplió las palabras de Jesucristo en Juan 16, 12 al 13. ¿Qué dice Juan 16, 12 al 13? Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero por ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, justamente, Jesús dice, cuando está medio con sus discípulos, dice, hay cosas que no les puedo decir porque ustedes no las pueden sobrellevar, porque son impactantes, son verdades y revelaciones, pero habrá un momento en que las van a saber. Y fue uno de los depositarios de esa gran verdad, que la revelación llega a todos, no es a una persona, a todos los que somos hijos de Dios. Es Pablo. Pablo empieza a escribir estas tremendas verdades y entra a profundizar las enseñanzas de Jesucristo. Y eso lo hace un personaje muy especial y difícil. Muy difícil porque muchas cosas son difíciles. Y es lo que queremos ir viendo. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es interesante cómo empieza Pablo, se presenta y siempre tiene una connotación de validación de su ministerio. Y dice, mi ministerio está establecido bajo esto. Lo primero que Pablo establece es que su apostolado lo estableció, por valga la redundancia, el mismo Señor, o lo constituyó. Acuérdense que más adelante dice porque él mismo constituyó a algunos profetas, a otros apóstoles. Esto no es una elección, no es una condición autoimpuesta, no, yo soy apóstol, yo soy profeta, sino que el Señor constituye, se establece a apóstoles, profetas. Él es, para que ustedes me entiendan, existen dones espirituales que usted a lo mejor ha escuchado muchas veces, el don de sanidad, el don de profecía, el don de servicio, el don de hablar en lengua, una serie de dones que son dones espirituales dados por el Espíritu Santo a las personas, son manifestaciones del Espíritu, pero además existen 5 dones dados por Jesucristo, que son los dones ministeriales, y esos 5 dones son, si partimos por el orden que está ahí, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, los 5 dones ministeriales. Entonces Pablo fue establecido en uno de esos dones y esos dones fluyen y se notan y son reconocidos porque las personas evidencian. Por ejemplo, la Biblia dice que las señales de un apóstol, el apóstol establece iglesia, el apóstol pone fundamento, dice que la iglesia fue fundamentada, o sea, fue establecida en el fundamento de los apóstoles y profetas, que es el fundamento de Cristo.
Entonces son personas. A Pablo, él dice, lo estableció el mismo Señor, Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recuérdense que cuando el Señor se aparece a Pablo en el camino a Damasco, eh, Pablo, después del impacto, le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dice el Señor: entra a la ciudad y se te dirá qué hacer, ¿verdad? Y después el Señor se manifiesta a Ananías y lo manda a orar por Pablo para que recupere la vista. Entonces Ananías le dice al Señor que él tiene temor porque es un hombre perseguidor de la iglesia. Entonces el Señor le dice que Pablo es un instrumento escogido para llevar la palabra del Evangelio a todo lugar, ante reyes, ante muchos lugares, ante los gentiles, y que Dios le va a enseñar lo que es sufrir por causa de él. O sea, ahí se ve claramente que el que constituyó a Pablo apóstol fue el Señor. Y dice, lo estableció el mismo Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, y que contaba con el reconocimiento y hasta la admiración de los otros apóstoles. Claro, porque dice que cuando Pablo se encontró con los apóstoles en uno de los viajes a Jerusalén, dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, o sea, lo reconocieron, y dice que ellos le dijeron que ellos iban a los judíos, que los apóstoles iban a los judíos, a los de su propia nación, y Pablo iba a los gentiles, y se dieron la diestra en señal de compañerismo. Y en algunas cartas más adelante, Pedro, refiriéndose al apóstol Pablo, dice que nuestro amado hermano Pablo, que cuenta con una revelación extraordinaria, dice, y que ha escrito cartas, que muchas cartas son torcidas, y Pedro manifiesta su admiración por la revelación que tiene Pablo. Se cree que Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso, desde Roma, o sea, del lugar donde la escribió fue de Roma, y llama a los hermanos santos y fieles. Santos porque fueron apartados para el Señor, y fieles porque en medio de las persecuciones se han mantenido firmes en su fe en Jesucristo. No. Ahora, fieles y santos porque desde que nosotros nos convertimos al Señor quedamos apartados, y apartados significa que estamos caminando con el Señor, con su palabra, y eso nos aparta ¿de qué? Del mundo, de lo que cree el mundo, de las cosas del mundo, de la filosofía del mundo. Acuérdense que Juan dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Y dice que cualquiera que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es algo fuerte, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, no son de Dios. Entonces está hablando de cosas muy puntuales a las que apuntamos, porque dice: pastor, yo tengo que odiar al mundo. No, hay cosas en este mundo que las mismas cosas las creó Dios. Está hablando del girar del mundo, de las cosas que tienen que ver con lo que ha producido el hombre en su pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, así es. No voy a entrar en ese tema porque entonces no debo olvidar que la fidelidad. Entonces frente a eso, somos santos apartados y fieles. Y ahí empieza lo importante. No debemos olvidar que la fidelidad es la permanencia incondicional al pacto o compromiso establecido, ya sea cualquiera. Entonces, nosotros somos fieles a un pacto en el caso y a un compromiso establecido. Y se puede ver que están reales solo en condiciones que se puede ver que esto dice, es tan real que solo se puede ver en condiciones adversas. Ahí hay un error de escritura. Se puede ver o sea, somos fieles en medio de la adversidad, porque cuando somos puestos en contradicción con lo que creemos, nosotros vamos a parecer fieles a Cristo si dice: oye, si tú eres cristiano yo te mato, pero si renuncias a ser cristiano y a creer en Jesucristo tú puedes vivir. Entonces ahí se muestra la fidelidad. Entonces yo, por temor a la muerte, digo yo, desecho, o por la persecución. Acuérdense que Pablo dice que algunos creyentes fueron despojados de sus casas, de sus bienes, por ser creyentes y quedaron en la miseria. Pero aún así nunca renunciaron a ser hijos de Dios, cristianos. Entonces la fidelidad no se ve en los momentos en que todo anda bien, sino en los momentos de adversidad. Incluso, ¿cómo podemos mirar la fidelidad en estos días? Hay que mucha gente que está viviendo situaciones adversas, ya sea de enfermedad, ya sea económica, ya sea de circunstancias familiares, sociales, y empieza como a renegar, a apartarse, y empieza incluso hasta hablar mal del Señor. Entonces no es fiel.
porque la fidelidad al pacto está bajo cualquier condición, porque tenemos las grandes promesas de Dios, que el cual no miente. Entonces veamos Efesios 1, del 2 al 3. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí ya empieza a complicarse el lenguaje de Pablo. Empieza a hablar de una manera, porque gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Entonces, gracias, recuérdense que la gracia y la paz son de Dios, y vamos a ver. Entonces él bendice, alaba a Dios. Pablo no deja en ningún momento dado en sus cartas, o en medio de sus cartas, de exaltar a Dios, de bendecirlo. Y vamos a ver, miren, las cartas de Pablo siempre consideran un saludo inicial que contiene un deseo profundamente arraigado a una verdad bíblica y no simplemente un deseo emocional de buena voluntad. Miren, se lo dice, gracias y paz a vosotros. ¿Qué decimos nosotros? Dios te bendiga. Y nos salimos de Dios te bendiga. O Dios te rebendiga, como digo yo. A una vez yo le agrego que en todo seas bendecido. Pero Pablo va a una bendición concreta, es mucho más específico. Dice, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Entonces, ¿qué quiero rescatar? ¿Qué quiero rescatar aquí? Dice, las cartas de Pablo siempre consideran un saludo inicial que contiene un deseo profundamente arraigado a una verdad bíblica y no simplemente un deseo emocional de buena voluntad. Se debe tener claro que las gracias y la paz son promesas de Jesucristo, la gracia realmente, a sus hijos. Dios da gracia a los humildes y nos dio y dejó su paz. Acuérdense lo que dice, que Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Y acuérdense que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, cuando Pablo está hablando de que gracias y paz sean a vosotros, está hablando de cosas que Jesús dijo y prometió. O sea, por favor, vuelvo a insistir, este saludo es un saludo completa y absolutamente, es un saludo completa y absolutamente claro, establecido en verdades bíblicas, bien metido en la palabra de Dios, bien establecido en la verdad bíblica. O sea, no es un saludo que sale nomás. Nosotros tenemos la tendencia a decir que Dios te bendiga, hermano, bendiciones, mi querido hermano, y nos salimos de eso, bendiciones, y bendiciones para allá. Pablo no va, dice, voy a saludarlos conforme a una verdad bíblica. Gracias y paz a vosotros. No gracias a yo me equivoqué, le quito. Gracias y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, la gracia. La gracia que es una impartición de Dios que va hacia el hombre para que éste pueda sentir o pueda visualizar o pueda vivir el perdón de Dios. Y dice, entonces eso y paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones, la paz que prometió Jesús. Y esas dos cosas están ligadas, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. O sea, la gracia viene de Dios, Dios la da, ¿verdad? Y esa gracia y esa impartición viene dada a los que son ellos hijos de Dios. Y paz a vosotros. Y la paz que prometió Jesús, como dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, se debe tener siempre claro que la gracia y la paz son promesas de Jesucristo a sus hijos, ¿verdad? Que ya lo dijimos. Él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz interior, una paz que fortalece, una paz fundada en el Espíritu. Entonces, Pablo parte con ese saludo. Pablo tiene una expresión de adoración y exaltación a Jesucristo. Todos los discípulos de Jesucristo debemos entender que uno de los propósitos más importantes de Dios en el transcurso de nuestra vida es aprender a adorarlo. Y Pablo, veamos nuevamente un texto, dice, bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él está exaltando a Dios. Y debemos nosotros entender que durante nuestra vida vamos a ir aprendiendo a adorar a Dios. Toda nuestra manera de vivir debe ser un acto de adoración a Dios. Pero lo que más les cuesta a los creyentes es aprender a expresarle palabras de adoración a Dios. Es difícil que un creyente, generalmente en la boca de la mayoría de los creyentes, lo que más abunda son peticiones y son gracias Señor, pero palabras de exaltación es difícil. Dios, eres bueno, eres justo, eres fiel, eres lindo, eres hermoso, grande, poderoso. No son expresiones que normalmente tenemos y que deberíamos tener. Normalmente nosotros en la oración no vamos directo al grano, a lo que le queremos pedir, ¿no? Y muchas veces el acto de adoración o de oración también lleva
una necesidad, pues no apuntamos a decir vamos a orar, solamente va a darle gracias a Dios. No, voy a inclinarme a adorarlo más a Dios, a decirle que lo amo, a decirle que... Muy rara vez. Puede que haya gente que lo haga, pero muy rara vez. Y esas cosas tenemos que aprenderlas. Tenemos que aprender a ser adoradores. Por eso, uno de los 5 propósitos que plantea una iglesia con propósito es que Dios nos puso en esta tierra para aprender a adorarlo, a amarlo, a exaltarlo. Entonces Pablo tiene una exaltación en la mayoría de sus cartas. Entonces Pablo nos dice que Dios nos bendijo. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa decir bien, decir bien. Nos dijo el bien, nos declaró el bien, con toda bendición espiritual. Lo espiritual es la vida que nos da Dios, ¿verdad? Dice que el espíritu es el aliento de vida. Cuando el espíritu sale de nosotros, eh, perdemos la vida. Se separa el alma del cuerpo, el cuerpo que entra en estado de muerte y el alma se va a un lugar. El alma es el asiento de nuestra personalidad. El alma es lo que salvamos, es lo que nos hace ser diferentes, es lo que nos da la identidad, es lo que nos da nuestro recuerdo, es lo que nos da nuestra esencia, nuestro sentir, nuestra mente, el alma. Entonces, cuando dice que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual, lo espiritual es lo que da vida, lo que nos da vida, la espiritual es la vida que nos da Dios. Lo espiritual es la vida que nos da Dios. Es la vida. No podemos especificar cuáles son estas bendiciones, ¿no? Entonces, cuando dice con toda bendición espiritual, ¿cuáles? Sí, pero hay cosas en la Biblia que nos pueden hacer entender esa. Pero a través de la revelación de Jesucristo sabemos que tenemos una vida abundante, llena de expectativas que están más allá de la muerte. ¿Verdad? Una vida abundante, una vida... ¿Qué es lo que es una vida abundante? ¿Qué es lo que es? La abundancia es que hay mucho más de lo que necesito. Una vida abundante en lo espiritual. Dice, ¿qué es lo que es una vida abundante? Una vida con expectativa. Una vida que no tiene la muerte como límite, sino que sobrepasa la muerte. Una vida que sabe que todo esto que está ocurriendo aquí, donde el cual Dios nunca nos deja abandonados, donde el cual Dios nos guía, es una antesala a la eternidad. Una vida que en medio de todas las dificultades sigue teniendo propósito, sentido y gozo. Eso, eso son las bendiciones espirituales que nos da Dios. Porque nosotros somos muy buenos para achacarnos por las enfermedades, somos muy buenos para achacarnos por las circunstancias adversas, y de repente la fe se va, perdón la expresión, a las pailas, se va al suelo. Porque aparece la primera dificultad y como que desaparece nuestra fe de creer que Dios va a hacer algo o nos va a guiar o nos va a ayudar para sobrellevar y sobrepasar lo que estamos viviendo. Entonces, y esos son los impactos naturales, porque la vida, a ver, lo que tú has cultivado, lo que tú has, digamos, estudiado, lo que tú has establecido en tu relación con Dios, que no es un momento, sino que viene de atrás, se va a manifestar, porque los que mejor pueden sobrellevar estas condiciones adversas y los que menos decaen en la fe, son los que llevan una vida de antemano con una relación permanente con Dios. Entonces, cuando vienen los hechos adversos, no entra en un estado de negación y todo es negativo y desesperanza y la fe se cae al suelo. No, porque no es que tú vas a ir madurando en la fe de la noche a la mañana, no. Se supone que, por eso, se supone que tú has tenido un bagaje de una relación espiritual con Dios. Entonces, y las situaciones afloran. Pues. Si Jesús bien dijo, lo que sale del corazón es lo que se ve, es lo que actúa. Si de repente tu vida de fe está muy débil, o sea, de repente frente a una situación adversa reaccionas con una depresión profunda, una caída profunda, es porque tu fe ha sido pobre, no la has cultivado, no has entrado en una relación más profunda con Dios. Porque eso va a brotar espontáneamente, no es que no, yo voy a tener fe, no, eso brota, eso sale, eso se manifiesta, lo que hay en tu interior se manifiesta en esas circunstancias. Bueno, Pablo nos dice que Dios nos bendijo. Ah, bueno, eso está de nuevo. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas de él, delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y aquí estamos en dos textos bien complicados, dos afirmaciones.
Dice, no se escogió antes. Y dice, y haciéndonos predestinados. Y aquí es donde tenemos que hacer uso del idioma español bien claro. Porque dice, según nos escogió antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha. Y ahí la unión de propósito es lo que le da el sentir a escoger. Y aquí dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Dice, por medio. Y aquí dice, según nos escogió en él. Esos son elementos fundamentales. Nos escogió en él. Y aquí dice, por medio de, que son puntos claves para entender estos textos. Nos escogió en él. Súper importante. No es que nos escogió bajo una condición del azar. Veamos, estos versículos son considerados uno de los más controversiales y difíciles de interpretar, porque parecieran contradecir la esencia de lo que manifiesta Jesucristo en los evangelios y a través de las cartas apostólicas, que Dios quiere que nadie se pierda. Que Dios quiere que nadie se pierda. Es el deseo de Dios que nadie se pierda. O no quiere que alguien se pierda. Que Dios quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, eso está en Timoteo. Ahí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es Dios. En Timoteo 2:4. Y también dice que Dios no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pues entonces aquí empieza, si Dios no quiere que nadie se pierda, y no hay acepción de personas, y si no hay acepción de personas por Dios, ¿dónde está eso que nos escogió? ¿Y dónde está eso que nos predestinó? Surge una contradicción. Vamos a ver. Sin embargo, bueno, estos versículos son considerados controversiales. Sin embargo, en este texto leemos que dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, por lo que algunos lo interpretan como que Dios creó dos tipos de personas. Unas nacen ya escogidas y otras ya nacen para ser desechadas. Eso es lo que quieren algunos. Pero el ser escogido no tiene que ver con un hecho del azar. O sea, este para allá, esto para perdición y este para salvación. O una determinación arbitraria de Dios. Lo que le parece a él, hace como él quiere y le parece. Bueno, esto van a... Sino que está en base a Jesucristo, porque dice, en él. O sea, nos escogió en él. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el elemento que determina ser escogido? Jesucristo. Él es el elemento, porque fuimos escogidos desde antes. Dice, leamos de nuevo el texto para que usted pueda entenderlo, y yo también. Según nos escogió en él. No es un sorteo, no es una decisión arbitraria, es un punto de escoger. ¿Quiénes son escogidos? Los que están en él, los que han creído en él, esos son los escogidos. ¿Y cómo es ese plan? No es un plan azaroso, no es un plan que Dios dijo, chuta, el hombre se equivocó, el hombre pecó, Adán y Eva pecaron y ahora esto se me fue a la ruina. Mi creación, no. Dice que desde antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía muy claro en su mente, en su corazón, que iba a tener un plan establecido en Jesucristo. Entonces, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no dice escogió a un grupo de personas para ser salvos, sino que en él. Y ese es el punto de base de ser escogido está en Jesucristo. Es en él. Entonces, lo que nos hace ser escogidos es haber decidido fundamentar nuestra vida en él, en Jesucristo, lo cual está al alcance de cualquier persona. Entonces, el elemento de ser escogido es Jesucristo. Si yo quiero ser parte de los escogidos, estoy en Jesucristo. Pero ¿cómo los escogió desde antes? Porque desde antes determinó el plan. Sigo. También se dice que fueron escogidos con un propósito, con el propósito de ser santos sin mancha delante de Jesucristo, lo que nos lleva a la afirmación que fuimos creados por Él y para Él. O sea, es súper importante, porque esta idea ya la tiene eso. El ser escogido está en base a Él. O sea, el hombre que es escogido es aquel que se fundamentó en Él, porque fuimos escogidos en Él. No es una escoger, le dice, unos fueron creados para irse al infierno y otros para irse al cielo. No es esa idea. Esta idea de ser escogido ha sido tomada por algunos hermanos como un distintivo que lo hace especiales y privilegiado con respecto a las demás personas. Eso no tiene por qué ser.
no, yo fui escogido al vientre de mi madre, pero lo dicen no como una función de agradecimiento, como que a mí me hace especial delante del resto de todos los pecadores y de los que salen al infierno. No, no es así. Y también tenemos que tener claro que Dios escoge también a personas para cierto ejercicio ministerial independiente como estas personas terminen. Usted tiene el caso de Sansón, que fue escogido y que Dios lo escogió para el propósito y Sansón se dedicó a una vida disoluta, haciendo puras cosas que no correspondían. Ya, y Dios lo escogió y listo, lo siguió respaldando. Y bueno, al final fue considerado uno de los grandes de la fe. Y usted tiene, por ejemplo, el profeta Balaam. Balaam era profeta de Dios. Dios hablaba con Balaam, él escuchaba la voz de Dios, pero él fue un profeta chueco, que al final terminó en el infierno mismo. Pero fue escogido para un propósito, eso no te lleva a una salvación. Dios usa, Dios te da, desde el vientre de madre apartó a algunos para ciertos, para que cumplan unos propósitos, los bendijo con ese privilegio. Las razones no las tengo yo, pero el ser escogido, que la Biblia diga que somos escogidos para salvación, tiene que ver con Cristo, no con que nosotros seamos personas especiales, que somos mejores que los no creyentes. Por otro lado, tenemos la palabra predestinado, singular. Eso es lo muy raro. Dice, mire, voy a leer, porque no dice predestinados, dice, mire, leamos, habiéndonos predestinado, no dice habiéndonos predestinados para ser adoptados, dice predestinados. Después usa en plural Pablo, en singular, o sea, en plural, ahora estamos en singular. También se dice que fueron escogidos con un propósito, bueno, eso lo vimos ya. Por otro lado, tenemos la palabra predestinado, singular, que es una palabra que trae tanta controversia, y que algunos dicen, chuta, qué bueno que Dios me predestinó para salvación, mientras otros se pierden. Y aquí entramos en el segundo problema, que no nos fijamos en cuál está la base de eso. Dice palabra que indica un destino ya determinado. Predestinado significa un destino previo. Y dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, pero lo que se predestinó no es la persona que ha de ser adoptada, sino el medio por el cual se hace la adopción para ser hijo de Dios. Y este medio es Jesucristo, por lo cual toda persona puede alcanzar este destino. Mire lo que dice. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, dice, la predestinación está a base del medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué predestinó Dios? Predestinó a Jesucristo y todo su plan. Dice, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ese fue un plan, un destino que tenía. ¿Cuál era ese destino? Ser hijo suyo por medio de Jesucristo. Entonces, todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo tiene este destino. El destino no es que fuimos hechos para perdición y fuimos hechos para salvación, sino que la predestinación que habla aquí tiene que ver tiene su enfoque ya claro en el propósito de Dios por medio. Si no estuviera esa palabra en él y no estuviera la palabra por medio, podríamos llegar a la conclusión que sí existirían gente y personas que fueron creadas para uno, aunque también Pablo habla de los vasos de barro en cuanto a eso, o sea, está hablando de vasos, no está hablando está hablando de, los vasos son contenedores, no son lo que está dentro. Entonces algunos contenedores son para cosas de una manera y otros de otra. Entonces Pablo dice, tú le vas a decir a Dios, ¿por qué me hiciste así? Sí, los contenedores son contenedores. Yo nací pobre, y eso Dios me puso en una condición de pobreza en algún lugar, o Dios me puso en una condición que nací, no sé, sin una oreja, o nací minusválido. Y dice Dios, pero todo eso tiene un propósito, y una de las personas que más lo aclara es Nick. ¿Se acuerda ese hombre que no tiene ni brazo ni pierna? Cuando llega a la conclusión que aún así Dios lo hizo con un propósito y ha sido una bendición para muchas personas y ha tenido una familia muy, muy hermosa. O sea, el vaso no determina su interior. Entonces volviendo a lo anterior, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y ahí dice, entonces el destino es ser hijos suyos.
Eso es todo, dice, fue un planteado ser hijo suyo. Pero el medio es Jesucristo. Entonces, toda aquella persona que acepta a Jesús, el medio, entra en esa predestinación, ser hecho hijo suyo, entra a ser hijo de Dios. Entonces, el plan es lo que se predestinó, no a la persona, ¿ah? En forma que seríamos adoptados hijos suyos. Bien, mis queridos hermanos, termino acá la exposición de hoy día. Dejo de compartir y espero que esta explicación, estamos entrando en temas re complejos. Yo no lo sé todo. Algunas veces me ayuda algunos comentarios, algunos no, porque no tengo por qué saberlo todo. Yo mismo estoy creciendo en esta gracia. Pero estamos estudiando la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia muy interesante. Entonces yo espero que de alguna manera usted esté siendo bendecido con esto. Y paro aquí para